Ya habíamos estado revisando la participación del Estado, habíamos estado viendo la participación en una economía abierta de los primeros agentes, familias, empresas, Estado, y ahora vamos a seguir con el reforzamiento del tema de la participación del sector exterior. Vamos a ver cómo se da la demanda agregada en una economía abierta, ¿no? Si nos empezamos a seguir con la diapositiva número 5, encontramos que la demanda agregada ya lo tenemos que saber de memoria, ¿no? Que es el consumo más inversión más gasto más las exportaciones menos las importaciones. Dentro de los conceptos económicos, las exportaciones menos las importaciones tendrían que ser los saldos, ¿no?, de la caja comercial, o sea, de la balanza comercial. Entonces, de ahí que hablamos que sean las exportaciones netas, ¿no? Las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Entonces, vamos a entender que nosotros vamos a analizar en esta demanda agregada el consumo de las familias, la inversión de familias o de empresas, el gasto público, las exportaciones netas, que serán las exportaciones menos las importaciones. Entonces, nosotros vamos a ver cómo se da la planificación con respecto al sector exterior, ¿no? Para ello, nosotros vamos a necesitar que exista una relación entre la balanza de pagos y el tipo de cambio, ¿no? Entonces nos volvemos a encontrar otro concepto económico, ¿no?, que viene a ser la balanza de pagos. Entonces, la balanza de pagos vienen a ser todos los saldos existentes entre la relación que tenga un país con respecto afuera de las fronteras, ¿no? Entonces, eso nos va a dar como condición que se dé un superávit comercial y un déficit comercial. Ojo que la balanza de pagos tiene diferentes balanzas dentro, pero una de las principales, la balanza comercial. La balanza comercial registra todo lo que son exportaciones menos las importaciones, pero la balanza de pagos registra también todas las transferencias existentes entre lo externo con lo interno. O sea, todas las transferencias que se realicen del país hacia afuera y todas las transferencias que se realicen de afuera hacia el país, ¿no? Entonces estamos hablando que pueden ser flujos de inversiones, capitales, remesas de peruanos en el extranjero, remesas de extranjeros que mandan o sea, de residentes extranjeros que mandan hacia sus países, y todo esto combina y se da la balanza de pagos, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que ahí hay un efecto interesante en la economía. ¿Cuál va a ser el efecto interesante? La determinación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, aquí ya entra a tallar ya una posición dinámica de la economía, de decir cómo nosotros enfrentamos el tipo de cambio para que dé exactamente el estado contable, el equilibrio dentro de la economía cuando nosotros tengamos que hacer operaciones con el comercio exterior, ¿no? Entonces aquí hay un tema que ya no depende de nosotros, sino que la macroeconomía dinámica va a depender de todos los movimientos en el exterior y los saldos interesantes que pueden existir en el exterior, ¿no? Entonces, para ello, nosotros vamos a tratar de recoger el efecto del nivel de precios sobre la producción nacional e internacional, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros ya entendemos, si nosotros vemos la diapositiva número 7, entendemos que la demanda agregada va a depender del consumo, y esto estará influenciado por los ingresos menos los impuestos, la inversión, que sería también el ingreso con respecto a la tasa de interés, el gasto, más las exportaciones netas, ¿no? Entonces, vamos a ir entendiendo cómo se da esta situación, ¿no? Hay una relación de la curva IS y hay una relación de la curva LM, ¿no? La IS, recuerden que es el tema de los bienes y servicios, y la relación LM es la cantidad de dinero que puede existir dentro de la economía, ¿no? Bueno, entendamos qué son las exportaciones, ¿no? Bueno, tanto el concepto económico están entendiéndose que es la determinación de bienes y servicios valorados en moneda nacional y que son vendidos al resto del mundo. Por ello, los exportadores siempre van a querer que suba el tipo de cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente van a recibir más monedas nacionales cuando venden al exterior.
¿no? Porque se está dando en una divisa totalmente distinta a la moneda nacional, ¿no? Su volumen, dice, depende de 4 variables fundamentales, que son la renta del resto del mundo, o sea, lo que tiene el dinero el resto de países, los precios nacionales, o sea, nuestro precio aquí, los precios internacionales, ¿no? Y el tipo de cambio, ¿no? Por ello, nosotros entendemos que cuando establecemos algún TLC, debemos establecer TLCs con países que cuenten con un adecuado nivel de renta. ¿Para qué? Para que produzcan o tengan una demanda externa adecuada para nuestros productos, ¿no? Un nivel también de precios nacionales que ayuden a ser competitivo el producto con respecto a productos de la competencia en otros países. Los precios internacionales para saber si nosotros realmente necesitaríamos comercializar en el exterior, y obviamente el tipo de cambio, porque eso es lo que va a determinar nuestros beneficios y nuestra rentabilidad, ¿no? Se puede interpretar, dice, con una formalización de variables que viene a ser la renta internacional, viene a ser ahí con un asterisco, los precios nacionales, precios internacionales del tipo de cambio, ¿no? Que lo vemos en la diapositiva 10. Entonces, cuando hay un aumento de la renta internacional, va a haber algo interesante que se puede presentar en las exportaciones peruanas, y obviamente, ¿qué va a ocurrir? Que se va a elevar la producción interna, ¿no? Entonces, a un mayor nivel de renta va a haber un aumento de las exportaciones, ¿no? Una disminución de los precios nacionales ayudará también a que se haga más interesante el producto, o sea, más competitivo en el nivel internacional. Los precios internacionales aumentan, obviamente este cambio puede ser interesante para nosotros si es que no nos afecta. Obviamente ocurrió esto con la subida de los precios de los minerales, ¿no? Demos cuenta que el país gozó de una bonanza económica entre el año 2007 y 2013, ¿no? Y esa bonanza económica es producto del crecimiento de los precios de los minerales. Esto se ve reflejado en la producción nacional. La llegada de excedentes con respecto a los precios anteriores de los minerales llevó a que el Perú gozara de una bonanza económica interesante, porque ahora que se han reducido se ve reflejado una recesión producto ex post, ¿no? de lo sucedido con los precios de estos productos, ¿no? De materia prima. Estamos entendiendo la elevación del tipo de cambio. Hay una subida de la exportación, ¿no? Producto del tipo de cambio, ¿no? El aumento del tipo de cambio. Las importaciones, ¿cómo las entendemos, ¿no? Es como todas las compras de bienes y servicios que se producen en el extranjero y que son comprados por residentes, ¿no? No necesariamente pueden ser residentes peruanos, o sea, puede ser un residente extranjero que están viviendo en Perú. Entendamos que la posición de residente es el hecho de la persona que vive por más de un año en una zona geográfica, ¿no? Su volumen depende obviamente de la renta nacional. Si hay más renta en el Perú, obviamente la importación va a crecer. Si los precios nacionales son muy altos, la gente va a querer productos importados. Los precios internacionales, verbigracia, por el mismo hecho de que si están baratos, los van a traer al mercado nacional. Y el tipo de cambio, que es otro valor fundamental en estos conceptos, ¿no? Entonces, ante un aumento de la renta nacional, obviamente van a aumentar las importaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Igualmente, entre el año 2007 y 2012, la subida de la renta nacional produjo que también aumentaran las importaciones a la par, ¿no? Entonces vamos a entender cuál va a ser la renta del equilibrio, ¿no? En este concepto ya está entrando a tallar el nivel de exportaciones e importaciones. Entonces aquí ya entra el supuesto, ¿no? De cuánto puede generar los ingresos los diversos agentes en el país. Entonces el ingreso interno va a estar dado por el consumo y el ahorro que tenga la población, ¿no? Entonces de ahí entendamos que los elementos comunes del consumo va a salir también del otro componente, que será las exportaciones menos las importaciones. Entonces si las exportaciones son mayores, obviamente va a haber un saldo superávit, ¿no? Y ¿qué hará? Que ese superávit se invierta en la economía para poder,
cristalizar en una mayor producción. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 5 años? ¿No? En el periodo entre el 2007 y 2012. ¿No? Hubo un gran superávit por parte de las empresas exportadoras que reinvirtieron los beneficios en la economía y produjeron que crezca mucho más. Esto sucedió como una inversión. Diversas empresas relacionadas con las materias primas reinvirtieron sus utilidades en otros sectores o también en el mismo sector y llevó a que el país y la producción se diera. Esto se generó como una inversión. Entonces, todos estos movimientos de la curva IS que se da dentro de la economía, ¿no? Entonces, aquí ya existe el equilibrio del mercado de las exportaciones e importaciones. Entonces, ahora ya se nota en este año 2014 que ha habido un déficit comercial, la recesión que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? La importación está dándose en mayores cantidades que las exportaciones, producto de que nosotros hemos estado gozando de precios internacionales elevados. Entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre? Los precios internacionales han caído y las importaciones se han mantenido producto de lo que la gente ha consumido en el país, y entonces está habiendo una generación de desequilibrio en la renta, ¿no? En estos momentos. Podemos concluir que en estos momentos de estos años estamos viviendo una visión de la economía donde ha habido una bonanza económica producto de los precios internacionales, y ahora estamos viviendo una época de transición donde las importaciones son mayores que las exportaciones y se ve reflejado en la demanda agregada de nuestro país, produciendo en estos momentos una desaceleración económica, ¿no? Nunca más ha habido tanto empirismo en estos momentos con respecto a estas clases que estamos revisando. Pues eso, vamos a vernos más adelante en el capítulo 10 para culminar este primer video asistencial. Con ustedes, chicos, nos vemos en el siguiente video. Venga.